La pregunta 20, la última de esta área de biología, nos dice que se encontró un insecto que tiene una forma muy particular de reproducción, la cual consiste en que el espermatozoide, cuando ingresa al óvulo, destruye el núcleo de este, o sea del óvulo, e introduce su núcleo formando individuos machos haploides en la colonia. A este tipo de reproducción la llamamos sexual, in vitro, mitosis y clonación. Vamos a mirar cada tipo de fecundación o cada tipo de reproducción a qué se refiere. La reproducción sexual es la reproducción normal. Repasemos en qué consiste. La reproducción sexual es cuando un gameto, el gameto masculino, llamado espermatozoide, con una carga genética haploide. Recordemos que haploide quiere decir que tiene la mitad de la dotación genética, tiene la mitad de los cromosomas de un individuo. Esta célula, este gameto, se va a unir con el gameto femenino, que tiene su núcleo, por supuesto, que se llama óvulo. La fecundación sexual simplemente consiste en que una célula haploide, como es el espermatozoide, se une con otra célula haploide que también tiene la mitad de la dotación cromosómica y van a formar entre los dos, cuando haya fecundación, van a formar un óvulo fecundado donde los dos núcleos se unen y la célula queda diploide, queda con la dotación de cromosomas completa. Esto se llama cigoto, y produce un individuo que tiene características del padre y de la madre. La dotación genética corresponde a mitad del padre, mitad de la madre, o sea que el nuevo individuo tiene características de ambos. Esto es la reproducción sexual. Parece que esa no es la reproducción del insecto, porque este insecto destruye la dotación genética del óvulo, o sea que por ese lado descartamos la A. No es reproducción sexual. La reproducción sexual es la normal, no la que destruye el contenido genético del óvulo. Luego dice in vitro. In vitro es un tipo de reproducción que se denomina así no por la manera en que se unan el cigoto, el gameto, sino por el sitio donde se hace. La reproducción sexual normal ocurre en el útero. ¿Sí? La reproducción se hace cuando ocurre la fecundación y el óvulo se instala en el útero. Es reproducción normal. Cuando hay dificultad de fecundación, se recurre a técnicas de laboratorio que llamamos en términos generales in vitro. En el laboratorio se hace la fecundación, se hace que se una el óvulo con el espermatozoide y luego el óvulo fecundado se implanta en el útero. Simplemente la fecundación se hizo fuera del cuerpo de la madre. No parece ser tampoco la respuesta. Esto no es reproducción in vitro, está totalmente lejos. La opción C habla de mitosis. La mitosis es un tipo de reproducción asexual que consiste en la división de una célula en células idénticas. Tampoco corresponde al ingreso de un espermatozoide en un óvulo y a la destrucción del material. No es mitosis. Solo nos queda la clonación. La clonación es cuando se forma un individuo con características idénticas al progenitor. En este caso, las características son idénticas a quien suministró el espermatozoide, ya que la información genética del óvulo fue destruida. La respuesta correcta es clonación. Sin embargo, la clonación normal se hace no con espermatozoides, sino con células somáticas. Una clonación normal, una clonación de las que conocemos comúnmente, no utiliza espermatozoides, utiliza células somáticas que son diploides. Y el núcleo de la célula somática, que tiene todos los cromosomas del progenitor, va a reemplazar al núcleo del óvulo, de manera que se va a producir un individuo diploide, no un individuo haploide como nos dice este problema. El problema nos habla de individuos haploides porque es un espermatozoide que es una célula haploide. El individuo generado por este tipo de reproducción solo tiene la mitad de los cromosomas.
el individuo generado en una clonación normal tiene todos los cromosomas completos de la célula que lo generó. Y esta célula no es un espermatozoide, es una célula somática. De cualquier manera, la respuesta para este caso es clonación. Fue reemplazado el núcleo del óvulo por otro núcleo que tenía cierta información genética. La respuesta correcta es la D.